pandemia, estas crisis que nos está pasando, los encuentren de la mejor forma posible. Todos estamos aprendiendo a vivir o a convivir de alguna forma ante algo que no nos había pasado nunca, por lo menos en nuestra generación y en la historia muy pocas veces. Entonces, como cada uno de los docentes, yo estoy a disposición de ustedes para corregir eventuales errores o elementos que no pudieron haber llegado claros. Bueno, estamos para ayudarnos entre mutuamente, cada uno dentro de su estándar, pero para ayudarnos. Y el titular de la cátedra, por supuesto que está a disposición de ustedes, y a su vez tienen el mail para comunicarse de otra forma, más allá del centro de estudiantes, que es una excelente vía para hacerlo. Conmigo estamos viendo la bolilla 3, que es unidad que refiere al sistema judicial argentino. Y haciendo un pequeñísimo repaso de lo que vimos, para aquellos que la clase anterior realmente hubo un error, porque estaba trabajando con un Zoom de 100, entonces quizá muchos no pudieron entrar. Por ejemplo, en este momento tenemos 125 y deberíamos tener 350. Bueno, entonces, la idea es hacer un repaso. Entonces dijimos, ya del título de la materia, Teoría General del Proceso. Lo que vamos a ver en esta materia es un proceso. ¿Y qué es un proceso? Sin tratar de dar una definición, como ayer la dio en forma exacta el doctor Verdi en la Comisión 2, es un conjunto de actos debidamente interconectados entre sí a los efectos de solucionar un CD. Y habíamos dicho que el CD era el conflicto intersubjetivo de intereses, que se produce cuando una persona le dice a otra, dame algo, y esta te dice, no te doy. Estamos frente a un conflicto. Y este conflicto hay varias formas de solucionarlo. La una es la autodefensa, lo que conocemos como defensa por mano propia, pero dentro de un sistema regulado como el nuestro está excluido. No podemos hacer justicia por mano propia. La segunda forma es la autocomposición, que hay de dos formas, directa o indirecta, es decir, se juntan las dos personas y buscan una solución, o se juntan estas dos personas, quien pretende y quien reclama, frente a una tercera persona, que diríamos un mediador. Esto lo vemos muy claramente en la bolilla 5, métodos alternativos de solucionar un conflicto. Y la tercera vía sería la heterocomposición. Autodefensa, autocomposición y heterocomposición. Y la heterocomposición es la que se canaliza a través de un proceso. Ahora bien, a los efectos de darnos una tranquilidad a las partes, este conflicto lo va a resolver un tercero imparcial. Y ahí aparece la figura de los jueces. Y ahí es donde volvemos a la bolilla que estamos hablando, que es la que organiza el sistema judicial argentino. Es decir, ¿dónde van a estar estos terceros imparciales que, llegado el CD y elegida la vía de la heterocomposición, tienen que actuar? En ese sentido, habla todo la unidad 3. De la unidad 3, volvemos a ver, vamos a necesitar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Ley 5827 de la provincia de Buenos Aires, y en cada una de las comisiones están subidos trabajos que refieren a los puntos 1 y 2, y otro trabajo que refiere, que pormenoriza, les aclara, de los puntos 3 al 13. También hay cuadros que yo he subido, cuadros estáticos, y también hay cuadros mucho más dinámicos, donde les muestran los distintos órganos que componen este tercero imparcial.
Entonces, para ello tenemos claro, y ahora vamos a ver si puedo subirles un cuadrito. Acá está. De los puntos 1 y 2, lo que tenemos que tener claro, siempre estamos en la unidad 3, al hablar del sistema judicial argentino, dijimos que tenían dos grandes vías. Una que era la federal, que intervenía en todo el país independientemente del lugar, y esto estaba regido por la Constitución Nacional. Este cuadrito un poco les resume, les sintetiza. Vuelvo a decir, más allá del trabajo puntual de los puntos 1 y 2 y de toda la bibliografía, es decir, Palacios, Arazi, Alvarado Belloso, la que ustedes quieran. Y por supuesto lo que vamos charlando son estas clases. ¿Qué artículos de la Constitución Nacional tenemos que tener presente, tenemos que haber sabido, estudiado, para comprender lo que llamamos competencia federal, por un lado. A partir del punto 3, la unidad 13, empieza a hablar de la competencia provincial, es decir, en dónde van a estar, por qué, cuántos, qué función van a tener los órganos provinciales. Y en ese aspecto tenemos que partir en la Constitución de la provincia de Buenos Aires a partir del artículo 160. Pero como las constituciones delimitan, marcan, indican los macrolineamientos, el Congreso ha dictado una ley, la 5827, que es la que pormenoriza, detalla cuáles van a ser estos órganos que van a administrar justicia. Vuelvo a decir, se produce un conflicto, ese conflicto no se soluciona ni por autocomposición ni por autodefensa, llega a la heterocomposición donde actúa un tercero. Este tercero es un órgano judicial. ¿Estamos? Entonces, la 5827 completa, detalla lo que prescribe nuestra Constitución de la provincia de Buenos Aires. Comenzando a leer esta ley, lo primero que tenemos que marcar es la de su artículo primero, nos marca concretamente cómo va a estar compuesto el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Que lo estamos buscando, debería estar por... Bueno, ahora lo voy a buscar, lo sigo buscando. En la provincia de Buenos Aires. Hay un cuadro que es el que yo intenté subir para tenerlo a mano con ustedes y poderlo charlar, que ahora no lo veo. El artículo primero de la ley entonces empieza a marcar, a indicarnos cuáles van a ser los órganos que van a administrar justicia desde el Poder Judicial. Habíamos hablado en la charla pasada que cuando hablamos del Poder Judicial tenemos dos grandes áreas. Una, que es la que se dedica a resolver los conflictos, Poder Judicial, cuya tarea fundamental es decisoria, resuelve conflictos. Y otro gran órgano paralelo, que es el Ministerio Público, que son aquellos funcionarios encargados de la defensa de los intereses públicos y sociales. Y que a su vez estaban divididos en tres grandes áreas: la que defiende, la que acusa y la que asesora. La que defiende es la que se encarga, máxime en los procesos penales, pero también en los procesos civiles, de aquella persona que no puede costear un defensor. El Ministerio Público en la defensa le provee gratuitamente un abogado para ello. Hablamos del defensor oficial. También el Estado se encarga de averiguar cómo ocurrió el delito, quién lo cometió, cuáles fueron los hechos que marcan
Esto está en cabeza del área fiscal, y ahí vamos a conocer el agente fiscal. Y la tercera área es la asesoría, que es la que se encarga de asesorar y defender a todas aquellas personas menores de edad, o incapaces. Entonces tenemos, por un lado, el Ministerio Público y por el otro lado, el Poder Judicial. A ver si este cuadrito es el que nos ayuda a ver algo. No, esto ya vamos a entrar. Entonces, el artículo 1 de la ley, vayan viendo esto que ya llegamos, y estamos repasando lo que charlamos la última reunión. El artículo 1 de la ley marca cómo estaba compuesto el Poder Judicial, cuadro que está subido en cada una de las comisiones. El artículo 2 de la ley habla del Ministerio Público. Con respecto al Ministerio Público, entonces, entra a nombrar los funcionarios que van a ocupar cada una de estas áreas que yo le dije seguidamente, para cuando ocurre un hecho, ocuparse de la defensa o la acusación de cada una de estas personas. Este cuadrito lo que marca es lo que está diciendo el artículo 2 de la ley. El artículo 2 bis habla del consejero de familia, que ya también hablamos, que es el que actúa conjuntamente con los jueces de familia. El artículo 3 comienza a hablar de los auxiliares de justicia, ya oportunamente hablamos, que son los peritos, son los que intervienen para ayudar al juez en una materia que escapa al conocimiento de las leyes. Si estamos discutiendo una incapacidad, ¿cómo la determinamos? Si estamos discutiendo la firma de un documento, ¿cómo sabemos si esa firma es buena o es mala? Etcétera, etcétera. El artículo 4 es el que marca la competencia del órgano supremo de justicia de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte, que marca que su competencia territorial es toda la provincia de Buenos Aires. Y a partir del artículo 5, y tomándose en consideración que la provincia de Buenos Aires está dividida a los efectos judiciales en regiones que llamamos departamentos judiciales, recuerden que la provincia de Buenos Aires, a los efectos políticos, está dividido en municipios, partidos. A los efectos judiciales, está dividido en departamentos judiciales. Y el que nos corresponde a nosotros es el Departamento Judicial de Mar del Plata. Ahí tienen la cantidad de departamentos, que son 21 en la provincia de Buenos Aires. De acá seguimos fundamentalmente con el artículo 14 y con el artículo 24, que lo que nos marca fundamentalmente cómo va a estar compuesto el Poder Judicial en el Departamento Judicial de Mar del Plata. En este cuadro, que está subido, por supuesto, y a su vez hay un cuadro interactivo, está lleno de nombres, que los nombres es al solo efecto que lo conozcan. Nadie le va a pedir el nombre de nadie. Pero como ustedes comienzan a estudiar Derecho, tienen que saber o irse familiarizando. Y acá tenemos que en el Departamento Judicial de Mar del Plata, el Poder Judicial dividido por materia. Tenemos un Poder Judicial que habla en sentido civil y comercial, tenemos un Poder Judicial en laboral, un Poder Judicial en competencia de familia. Es decir, acá está la división en razón de la materia. Bolilla 2, jurisdicción y competencia. Yo siempre digo al solo efecto de que tengan como regla mnemotécnica y no que lo den como concepto jurídico, que no es válido. Jurisdicción es la posibilidad de decir el derecho. Y competencia, ¿en dónde?
Entonces, los jueces civiles pueden decir el derecho, pero exclusivamente en materia civil y comercial, etcétera, etcétera. Este cuadro le muestra el panorama que hay en Mar del Plata. Esto lo vemos fundamentalmente en los artículos 14 y 24, para ser puntual, porque todos los demás artículos de la ley lo que refiere son a los otros 20 departamentos judiciales, que nosotros de esos 20 departamentos solo tenemos que saber 5 nombres, no la composición de esos 20, sino 5 nombres de departamentos judiciales. Lo que pormenorizamos, lo que tenemos que saber, es la composición del Departamento Judicial de Mar del Plata, que sabemos que territorialmente está compuesto por 4 partidos: General Pueyrredón, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita. ¿Estamos? Esto un poco repasando lo que vimos hasta ahora. Y a partir de ahí, en el artículo 27, es donde comenzamos a hablar del órgano supremo en materia judicial en la provincia de Buenos Aires, que se llama Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes ven el artículo primero, cuando la ley nombra órganos del Poder Judicial, parte el número 1, el más importante, con este. Ya al final les voy a alcanzar algunos otros cuadritos, pero pensemos el Poder Judicial como una pirámide. En el punto más alto, el máximo de todos, es la Suprema Corte de Justicia. No confundir con Corte Suprema de Justicia, más que un juego de palabras. La Corte, es decir, la que empieza con la letra más cerca a la A, Corte, es el órgano máximo de la nación. Hay una sola para todo el país. La que empieza con la letra más lejos de la A, Suprema Corte, son los máximos provinciales. Entonces habrá tanta Suprema Corte como provincias tiene el país. ¿Estamos más o menos? Entonces, en este artículo, estamos parados en el 27 aproximadamente, la ley nos entra a indicar cuáles van a ser las atribuciones que va a tener este máximo órgano. Primero nos indica que la Suprema Corte va a estar compuesta por 7 miembros. Y seguidamente dice que ante ella actúan el Procurador General, el Subprocurador o el Defensor General Departamental. Pero la composición de la Suprema Corte es 7 miembros y nada más, para no confundirnos. Más concretamente, a partir del artículo 32, comenzamos a ver las atribuciones. Es decir, ¿qué puede hacer la Suprema Corte? Si bien nosotros cuando leemos en materia federal, leemos el 116, 117, hablando de la Corte Suprema, y sabemos que tiene constitucionalmente determinadas tareas. Cuando eso es lo que debemos ver a nivel provincial, vamos al 160 y 161. Entonces, los recursos de apelación, que es la última de las bolillas que vamos a ver. Pero a nivel de la ley 5827 establece detalladamente qué cosas tiene que hacer la Suprema Corte, lo que llamamos atribuciones. Normalmente cuando un artículo da 15, 20, 30, 40, 50 incisos, como es este el caso, a los efectos de que la respuesta de ustedes sea válida,
hay que saber 5. 5 atribuciones sin trampa, 5 atribuciones claras. Esto va para facilitar un poco el estudio del tema. Ustedes van a ver que hay como 3 o 4 hojas que habla de las atribuciones. De todas ellas, ustedes eligen las 5 que mejor puedan mnemotécnicamente y es suficiente. A partir del artículo 33 de la ley, y ya ahora sí arrancamos con lo nuevo, aproximadamente el otro día habíamos llegado a eso, después se me cortó a mí internet y no pudimos seguir avanzando, ahora vemos lo nuevo. A partir del 32, 33, la ley 5827, que es la que pormenoriza lo que dice la Constitución provincial, establece y empieza a citar los órganos llamados cámaras de apelaciones. Pensemos en la pirámide. En el punto de más arriba de todos está la Suprema Corte. En orden descendiente de la Suprema Corte, en cada uno de los departamentos judiciales hay un órgano colegiado máximo que se llama Excelentísima Cámara de Apelaciones. Máximo. Son órganos colegiados. Cuando decimos colegiados, es que está integrado por más de un miembro. Y si ustedes reveen el cuadro del Poder Judicial de Mar del Plata, van a ver que en Mar del Plata tenemos la Excelentísima Cámara de Apelaciones en materia civil y comercial, la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en materia penal y la Excelentísima Cámara en lo contencioso administrativo. ¿Por qué es así? Porque lo dice la ley. Recuerden que lo que estamos aprendiendo, leyendo, estudiando, conociendo, sabiendo, es lo que dice la ley, no lo que inventa Basso o alguien. Estamos aprendiendo lo que dice la ley, que es lo que va a ser el día de mañana materia de pregunta. No lo que piensa Basso, sino lo que dice la ley. Entonces, en Mar del Plata ya tenemos 3 cámaras. La civil y comercial, dijimos que las cámaras son órganos colegiados, integrada por 7 miembros, dividida en 3 salas de 2 con un presidente común. Y esto tiene que ver porque cuando los órganos son colegiados, siempre el número es impar, a los efectos de facilitar la mayoría de opiniones. Porque en todo cuerpo colegiado, para que la decisión de estos, para que la sentencia sea válida, debe haber mayoría de opiniones. Y se logra mucho más rápidamente con número impar, como está compuesto, que con número par. Entonces, la Cámara Civil y Comercial en Mar del Plata, órgano colegiado, compuesto de 7 miembros, dividido en 3 salas de 2 con un presidente común. Entonces entra un asunto, lo estudia la sala tiene 2 integrantes más 1 que es móvil. El presidente integra las 3 salas. Por supuesto que si de esta sala 2 opinan en un mismo sentido, la opinión del tercero no va a cambiar la suerte, porque se obtiene decisión válida en cuerpos colegiados con mayoría de opinión. La Excelentísima Cámara de Garantías en lo penal es un cuerpo colegiado, integrado de 9 miembros, dividido en 3 salas de 3, y la Excelentísima Cámara en lo contencioso administrativo es un cuerpo colegiado integrado por 3 miembros en una sala. Todo esto estamos pensando
en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Y todo esto lo vemos a partir del artículo 32-33 de la 58-27 que estamos viendo. Yo lo que hago en este caso, hacerles un resumen. Ese resumen después lo pongo en un cuadrito para facilitarles a todos una visualización un poquito más gráfica de todo esto que entiendo que para muchos es bastante difícil. Lo que intento es facilitar. Vuelvo a decir, no hace falta los nombres, sino sí la cantidad de miembros. ¿Estamos? Profesor, Así, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, cómo no. Cuando usted habla de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial, Sí, está hablando de 3 salas y un presidente en común, ¿es así? es correcto. Bien, y en la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo y en lo penal también tiene un presidente. Por supuesto. Siempre en todo cuerpo colegiado hay un presidente. Listo, listo. Por ejemplo, en la de garantía en lo penal, dentro de los 9 hay un presidente. Y en la Bien, contencioso administrativo, dentro de los 3 hay un presidente. De todas bien, formas, ahora vamos a ver que la misma ley indica cómo se nombra al presidente de todo cuerpo colegiado y cuáles van a ser sus funciones. ¿Vale? listo. Sí, gracias, profe. No, por favor. Entonces seguimos. Ahora vemos el 37, que habla de fallo plenario. Y el 37, o el fallo plenario, ustedes lo deben recordar en la bolilla 1 cuando vieron fuentes. Es decir, cuando el órgano jurisdiccional tiene que resolver un CD, ¿a dónde acude? A las fuentes. Si bien el órgano sabe los hechos, no sabe el derecho que va a aplicar. Y cuando estudiamos fuentes dijimos que es donde acude el órgano jurisdiccional. Y dentro de las fuentes tenemos las primarias u obligatorias y las secundarias o no obligatorias. Y dentro de las primarias u obligatorias, depende la doctrina, depende quién los da, lo llama obligatorias o las llama plenaria, es lo mismo, tenemos la jurisprudencia obligatoria. ¿Y qué es la jurisprudencia obligatoria? Un ejemplo de ello es el fallo plenario. A partir del artículo 37, la 58-27 pormenoriza, establece quién lo puede convocar, para qué sirve, para quién es obligatorio, en qué circunstancias. Al solo efecto de darle un ejemplo y no irnos demasiado por las ramas, hace un segundo decíamos que la excelentísima Cámara de lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, o la penal, tiene 3 salas. Las salas son divisiones a los efectos operativos que se realizan en una Cámara. La Cámara dijimos que es un órgano colegiado. ¿Estamos? Entonces, supongamos que la Cámara Civil, en un mismo tema, por ejemplo, intereses, una de las salas entiende que el interés que se tiene que aplicar en caso de mora, en caso de que uno no pague el día y la hora, sea el 4% mensual. Otra cámara entiende que sea el 10 anual y otra entiende que sea el 8 semestral. Las 3 salas opinan distinto sobre un mismo tema. Entonces, para los judiciables, estamos frente a una incertidumbre. ¿Y cuál es el interés que tengo que pagar? Si la sala A dice una cosa, la sala B siempre pensando en el mismo tema. Entonces, el fallo plenario lo que hace unificar el criterio de ese cuerpo colegiado para las mismas cuestiones. A ver, para elegir un papa se juntan los obispos y hasta que no eligen el papa, lo que sale es el humo negro.
Cuando sale el humo blanco, es que eligieron papa. El fallo plenario, y perdón por el ejemplo, sería la unificación de criterios a los efectos judiciales para que en ese departamento judicial sepamos que cuando un deudor no paga, el interés que se le va a aplicar no es lo que dice el juez 1 o el juez 2 o la sala 1 o la sala 2, sino lo que establece este cuerpo colegiado. ¿Estamos? Leer un poquito fallo plenario, es un artículo no muy extenso y les aclara todo este tema. Sigamos avanzando. Entonces, doctor, hay una pregunta al respecto. Jonathan, decime. Hay una pregunta que no tiene micrófono. Ahí se la leo. A ver, dale. Pregunta si puede considerarse que es una función legislativa impropia del Poder Judicial con respecto al fallo plenario. Podría, pero únicamente es aplicable a los efectos del departamento judicial de donde se dicte ese fallo. También, por supuesto, que hay fallos plenarios de los órganos colegiados. Y hace un rato dijimos que el mayor órgano colegiado es la Suprema Corte. ¿Vale? Perfecto, doctor. Entonces, seguimos avanzando. Yo de la ley los que les marco son los artículos más importantes. El artículo 50 comienza a hablar de los juzgados civiles y comerciales. ¿Hola? No. Entonces, pensemos en la pirámide de nuevo. Arriba de todos tenemos la Suprema Corte. Debajo de la Suprema Corte, como órgano máximo, departamental, la Suprema es el órgano máximo provincial. Tenemos las cámaras. Y como juzgados de primera instancia, como si fuera el primer escalón, como si fuera la base de esta pirámide ideal, tenemos los juzgados de primera instancia. En este caso, en lo civil y comercial. Entonces, la ley nos entra a decir, ¿en qué asuntos van a entender los juzgados civiles y comerciales? Y si bien la respuesta parecería ser obvia, leyendo la ley nos agrega algo más. Dice que van a entender en todos los asuntos civiles y comerciales y rurales. No hay juzgados rurales. Voluntarios y contenciosos. Vuelvo. Los juzgados civiles y comerciales se entienden en asuntos civiles, comerciales, rurales, lo dice la ley. Recuerden que yo no estoy inventando nada. Voluntarios, los asuntos pueden ser voluntarios. Por ejemplo, supongamos un ejemplo que no es el más apropiado, pero sirve para conocer cuándo un asunto es voluntario. Se divorcian dos personas de mutuo acuerdo. Muere una persona y hay que hacer un proceso sucesorio. Todos los herederos están de acuerdo. Este pleito, este CD, este asunto, este proceso es voluntario. No hay contradicción. ¿Cuándo es contradictorio? Cuando las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿en qué asunto se entiende el juzgado civil y comercial? Civil, comercial, rural, voluntario o contradictorio. Y continúa el artículo diciendo no, excepto que sea de juzgado de familia, porque ya el juzgado civil y comercial no sería competente en razón de la materia, porque hay juzgados de familia. Si el divorcio no va a ser frente a un juzgado civil y comercial, sino va a ser donde un juzgado de familia, o que tramitar donde un juzgado de paz. Ya vamos a llegar al juzgado de paz. El 51 un poco nos indica, nos ordena algo que yo ya les había comentado.
las excelentísimas cámaras de apelaciones son órganos de alzada de los juzgados civiles y comerciales. ¿Qué significa esto? Supongamos que con motivo de un choque las dos personas no se ponen de acuerdo, entonces llegamos a la heterocomposición, llegamos a un proceso. Esto lo están viendo en la bolilla 6. Todo proceso normalmente tiene 3 etapas: introductoria, probatoria y decisoria. La introductoria sería la demanda y la contestación. La probatoria es donde cada una de las partes, y todo proceso siempre tiene 2 partes, la que reclama y frente a la cual se reclama. No confundir, más allá que esto va a ser también motivo de la bolilla 11, si no me equivoco, no confundir parte con persona. La parte actora de un proceso puede estar compuesta por 500 personas. Todos los obreros de una fábrica reclaman una diferencia salarial. Y los obreros son 500, pero a los efectos procesales, que es lo que estamos viendo, los 500 son parte actora. Y lo mismo ocurre en la parte demandada. Entonces, no confundir parte con persona. En los procesos hablamos de parte, no hablamos de personas. Entonces, proceso, la parte tiene una etapa introductoria, una parte probatoria y una parte decisoria. Una parte donde el juez dicta sentencia. Llamamos etapa decisoria. Ahora bien, durante este largo proceso, el juez va dictando distintas, lo que vamos a conocer como resoluciones judiciales. No es que el juez durante el proceso es mudo y únicamente habla al final. Durante el transcurso, durante los distintos procedimientos, el juez va dictando lo que conocemos como resoluciones judiciales. Hasta que en la última etapa dicta la resolución judicial que pone fin al proceso en primera instancia, que decimos dicta la sentencia. Ahora bien, si durante este proceso o durante el dictado de la sentencia el juez se puede equivocar, y se puede equivocar si es un ser humano, nace la idea de recursos. Es decir, si el juez se equivoca, yo no puedo ir y pegarle un tiro, porque habíamos dicho que a la autodefensa la habíamos sacado del proceso como forma de arreglar el asunto. Yo no podía hacer justicia por mano propia. Entonces, si yo, durante el transcurso del proceso, creo que el juez se equivocó, nuestra ley nos da la posibilidad que un órgano distinto y superior revise, controle, modifique, cancele, anule lo que dijo el juez. Ese órgano superior, ese tribunal de alzada, es la Cámara. Y a su vez, ya sabemos que el tribunal de alzada de la Cámara es la Suprema Corte. Y a su vez también podemos deducir que el tribunal de alzada de la Suprema Corte es la Corte Suprema. Esto es a los efectos de ir viendo la pirámide. Volvemos. Estamos en los juzgados civiles y comerciales, o en los juzgados de primera instancia, o en el primer escalón. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 52? Que el órgano de alzada de un juzgado es la Cámara. ¿Estamos? Doctor, ¿le puedo hacer una consulta sobre lo que la bolilla 11, que recién comentó? A ver, yo te diría la bolilla 11 que sea muy cortita porque no es tema de la charla, pero decime
A ver si te No, puedo que sugerir. figuraba, recién usted hablaba de cuando fueran procesos donde hay más de una persona. Sí. Estuve No, leyendo, más de una sí. sí, más de una persona, más de una parte que fuera cosa. ¿Se les podría decir con el nombre litisconsorcio? ¿Estaría bien el término a ese proceso? Ese es el nombre correcto. Litis consorte activo, si hay más de una persona en la parte actora. Litis consorte pasivo, si hay más de una persona en la parte demandada. Y litis consorte mixto, cuando hay más de una persona en la parte demandada y en la parte actora. O sea, el término está correcto. Está correcto. Gracias. Sigamos, 53. Habla de los tribunales del trabajo. Decimos que los tribunales del trabajo son órganos colegiados. Ya la misma palabra nos está dando la idea. Tribunal. Órgano colegiado compuesto de 3 miembros, que fundamentalmente se va a abocar su competencia en razón de la materia en los conflictos laborales. Tribunales del trabajo. En el Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos 4 tribunales del trabajo. Los cuadritos refieren a eso. A partir del 54 bis estamos viendo los juzgados de familia. Profe. Competencia en razón de la materia. Natalia, ¿querías alguna pregunta? No. Bueno, competencia en razón de la materia. Juzgados de familia. Es importante. No te escucho. Juzgados de familia, entonces. El órgano de alzada. Sí. Profe. Natalia. Decime. Hola. Bueno, entonces estamos en el juzgado de familia. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Sofía. Sí, Sofi, te Acá. veo. Dale. Hola, los tribunales de trabajo, los tribunales de trabajo estarían en la parte de la pirámide, la base, digamos, junto con los juzgados de primera instancia. Buena tu pregunta, muy buena. Gracias. En el caso del Tribunal de Trabajo, son órganos colegiados de única instancia. El juzgado es un órgano unipersonal de primera instancia. La Cámara es un órgano colegiado de segunda instancia. Mientras que el Tribunal del Trabajo es un órgano colegiado de única instancia. Esto significa que si yo me quiero quejar de alguna decisión que tome los tribunales del trabajo, únicamente lo puedo hacer por recurso extraordinario frente a la Suprema Corte. Uno de mis cuadritos, el que habla del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuando ustedes lo analicen van a ver que en la parte del trabajo hay únicamente el tribunal y arriba la Suprema. Claro, pero igual estaría en la base, digamos, abajo, Igual por estaría, ser única instancia. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Porque me hice un dibujito por eso. Exacto. ¿Sí? Josefina, ¿qué tal? ¿Eso solo pasa en el trabajo? ¿Cómo? ¿Eso solo pasa en el ámbito laboral? Correcto. El tribunal Perfecto. de única instancia únicamente se da en materia laboral. Gracias. Nada. Sigamos un poquito más. El 57, para marcarle los artículos fundamentales, vuelvo a decir, habla del juzgado notarial. Notarial tiene que ver con notario, y notario es un sinónimo de escribano. Entonces, cuando haya algún CD, conflicto intersubjetivo de intereses, donde intervenga algún notario, recuérdense que los escribanos están investidos de fe, los abogados no, los abogados defendemos a la parte, el notario siempre es imparcial. Entonces hay un solo juzgado en la provincia de Buenos Aires
juzgado órgano unipersonal, que se encuentra en la ciudad de La Plata, que se dedica en razón de la materia a los temas notariales. De todas formas, recuerden que hay todo un comentario de la ley 5827 y un trabajo que ustedes tienen pegado. Uno que habla de los artículos 1 y 2, perdón, de la unidad 3, puntos 1 y 2, competencia federal, y un segundo trabajo que pormenoriza de los puntos 3 al 13 de la ley 5827. ¿Estamos? Sigamos avanzando. A partir del 58 empezamos a ver juzgados de paz. Recordemos un poco. Dijimos que a los efectos judiciales, la provincia de Buenos Aires estaba dividida en departamentos judiciales. Que si sabemos que hay 135 municipios o partidos, y ahora nos informamos que hay 21 departamentos judiciales, rápidamente, fácilmente llegamos a la conclusión de cada departamento judicial ocupa más que un partido. Porque si hay 21 departamentos judiciales en 135 partidos, esto está claro. En el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, también sabemos que está compuesto por 4 partidos. General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, Balcarce, cuya ciudad cabecera es Balcarce, General Alvarado, cuya ciudad cabecera es Miramar, Mar Chiquita, cuya ciudad cabecera es Coronel Vidal. Volvemos a... ¿Sí? Disculpe, hay una compañera que no tiene micrófono y le hace una pregunta, por favor, si puede responderle. A ver, dime. Es referido al tema anterior. Dice, se está tratando de implementar lo de los juzgados desdoblando los tribunales, pero aún no se hizo. Dice, capaz que... a ver, era esa la primera pregunta que hizo. A ver, ella quizás está referida a materia laboral. Hay un proyecto que está intentando dividir los tribunales del trabajo, no sé bien a qué se refiere ella, pero si es eso, sí, hay un proyecto, pero hoy por hoy seguimos teniendo, y lo que estamos estudiando es lo que está vigente, son tribunales... Claro, dice, perdón, dice, la ley dice 6 tribunales y en el cuadro dice 4. Perfecto. Es correcto. Muy buena pregunta de nuevo. Eso quiere decir que ya leyó la ley y que ya también vio el cuadro esta chica. Es correcto. La ley 5827 establece que en Mar del Plata deberían haber 6 tribunales del trabajo. Pero nuestra realidad socioeconómica, a la cual no voy a abundar, y todos somos víctimas de ello, sabemos que a veces los ideales no están en la práctica. La ley dice que ahí debería haber 6, pero en realidad hoy hay 4 departamentos judiciales. Entonces quiere decir que si en algún momento se les pregunta cuántos tribunales del trabajo hay en el Departamento Judicial de Mar del Plata, por ley debería haber 6, en la realidad 4. Cualquiera de las dos respuestas son válidas. Y gracias por la pregunta porque me permite aclararles esto. Entonces, estábamos tratando de ver que los departamentos judiciales son divisiones territoriales judiciales a los efectos de la mejor administración de justicia. Y que el Departamento Judicial de Mar del Plata estaba compuesto por 4 partidos. La ley establece, y ahora volvemos a lo que estamos hablando, juzgado de paz, que en cada ciudad cabecera de partido que no existiera el asiento de un departamento judicial, van a existir juzgados de paz. Entonces empiezo a aclarar esto. Sabemos el departamento judicial. Les nombré los 4 partidos y les nombré la ciudad cabecera de cada uno de esos partidos. ¿Qué dice la ley? Que en toda ciudad cabecera de partido
que no existiera el asiento de un departamento judicial. Sabemos que dentro de General Porredón, su ciudad cabecera es Mar del Plata, y ahí hay muchos del Poder Judicial y del MP, pero que a su vez el Departamento Judicial de Mar del Plata, que no es la ciudad de Mar del Plata, está compuesto por otros 3 partidos, Alvarado, Mar Chiquita y Balcarce. En la ciudad cabecera de estos 3 hay como una delegación, mal dicho delegación, hay juzgado de paz. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. En toda ciudad cabecera de partido que no fuere el asiento de un departamento judicial, o que no existiera un juzgado civil o comercial, Azul es un ejemplo de que no es ciudad cabecera, pero hay asiento de un juzgado civil y comercial. Entonces, en toda ciudad cabecera de partido que no estuviera el asiento de un departamento judicial, habrá juzgado de paz. Por eso tenemos que dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata hay 3 juzgados de paz. No en la ciudad de Mar del Plata, porque les puedo hacer una pregunta bastante capciosa. Indique el alumno cuántos juzgados de paz hay en la ciudad de Mar del Plata. Ninguno. Indique el alumno cuántos juzgados de paz hay en el Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Estamos? No claro, entonces, profe, no hay un juzgado de paz en la ciudad de Mar del Plata, pero por ejemplo, yo vivo en Miramar, acá hay un juzgado de paz, y el juzgado de paz es parte del Departamento Judicial de Mar del Plata. Por supuesto, Sofi. Físicamente en Mar del Plata no hay en la ciudad un juzgado de paz, pero en los integrantes del Departamento Judicial sí, eso sería. Perfecto, Sofi, a ver si te ayudo. No es lo mismo la ciudad de Mar del Plata que el Departamento Judicial de Mar del Plata. Son 2 cosas totalmente distintas. Justamente te daba este ejemplo, el que avisa no traiciona, porque a veces hay que leer primero la pregunta que te vamos a hacer y después la contesto. Entonces yo, malignamente, a veces se me caen los colmillos y me gusta ver sangre, te puedo decir, ¿cuántos juzgados de paz hay en la ciudad de Mar del Plata? Y vos quizás de buena fe, sin leer la pregunta, me vas a poner 3. Y yo, de mala fe, cuando lo corrijo, claro, te voy a poner mal. La respuesta sería, hay 3 juzgados de paz en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Por eso, entonces, en la ciudad de Mar del Plata no hay juzgado de paz. Claro. El tema es el cambio de ciudad por departamento. Porque no es lo mismo gato montés que te montes un gato. ¿Está claro? Claro. Escuchar la pregunta y después la contestás. Por supuesto que el examen va a estar debidamente en 1 hora contemplado de que puedan hacer el trabajo. Sería ridículo que le demos 1 hora para hacer un examen lo que se debe hacer en 1 hora y media. No es el criterio de la cátedra, ni de la facultad, ni de nadie. Pero sí que el alumno piense en cada respuesta. Porque en un oral o en un sistema escriturario como el que teníamos antes, vos, mientras haces el examen, pasa el profesor al lado tuyo y le decís, doctor, mire, escúcheme, acá no entiendo bien y te lo puedo aclarar, pero en este nuevo sistema todos tenemos que estar alerta y preparados para algo nuevo. ¿Está? Entonces el ejemplo era al solo efecto de alertarlos. Lean primero qué se les está preguntando. ¿Entendí? Después contesto. Sigamos, entonces, el 58 está marcando los juzgados de paz. A partir del 58, yo le diría 60, 61, empieza a enumerar cuáles van a ser las atribuciones y divide los juzgados de paz en los que están en el cono urbano bonaerense como los juzgados de paz que están más alejados.
En concreto van a ver que los juzgados de paz tienen como 60 atribuciones, 70 cuestiones. La regla general hay que saber 5 como mínimo. ¿Estamos de acuerdo? De todas las atribuciones que están en la ley del juzgado de paz, solo hay que saber 5, pero sin engañarnos, 5 concretas. Sigamos avanzando. Después hablas de los tribunales por jurado, cuando recordemos el artículo 1 de la ley, establece los tribunales por jurado. A partir del 61-62, la ley empieza a tratar, una de las preguntas que me hicieron, ¿quiénes van a ser los presidentes de los órganos colegiados? ¿Cómo se eligen? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Y qué atribuciones van a tener? Sintetizando, todo cuerpo colegiado tiene un presidente. ¿Quién lo elige? El propio órgano. Entre los miembros de la Suprema eligen al presidente. Entre los miembros de la Cámara eligen al presidente. Entre los miembros del tribunal eligen al presidente. ¿Cómo? Democráticamente. Tiempo dura 1 año. ¿Cuáles van a ser las funciones? Elijan 3, que sirven para todas. ¿Estamos? Reglas mnemotécnicas. Empiecen a estudiar las atribuciones que tienen los presidentes de los órganos, no el órgano. Ya vimos cuáles son las atribuciones de la Suprema Corte. Ahora estamos viendo cuáles son las atribuciones del presidente de la Suprema Corte. ¿Se entiende? Seguimos avanzando. ...66... No, sigamos. El 66 también habla de las atribuciones de los jueces, lo que hablamos recién. Elijan ustedes 2 o 3 que les guste más, 3 de cada uno y es suficiente. Y si cuando lo analizan, sí, son todas iguales. El presidente siempre puede hacer algo. Lleva adelante la palabra. Es el que establece la agenda. Sigan viendo ustedes. 74. 74 estamos hablando de las facultades que tienen los jueces sancionatorias. Es decir, si yo voy a una audiencia, me presento y al juez le digo, che, gordito con bigote, bueno, me puede sancionar. Si yo en un escrito lo trato injuriosamente, si yo no tengo el respeto debido, me pueden sancionar. La ley 5827 en el artículo 74, ¿qué establece? ¿Cuáles son esas sanciones? Recuerden que estamos en un sistema normativo, es decir, todo lo que la ley permite se puede hacer, todo lo que la ley no permite no se puede hacer. Acá establece cuáles son las sanciones. A partir de acá empieza a hablar la ley del Ministerio Público. Con respecto a eso, el trabajo que yo les tengo subido, que habla de los puntos 3 al 13 de la unidad 3, porque la ley nos remite a otras 5 leyes del Ministerio Público, el resumen que yo les hice es para guiarlos. Entonces, a partir de acá, la ley nos remite a otra ley. Yo les resumí las otras leyes y se las puse en el trabajo que les subí. Volvemos. El Ministerio Público está compuesto por 3 áreas. Todo eso lo tienen en el resumen que les subí sin necesidad de ir a otras 8 o 10 leyes que nos remite a partir de ahora la 5827. En este aspecto, antes de hablar de otros puntos de la ley, ya para ir terminando por charla de hoy, ya los veo demasiado cansados, la idea es, si pueden ver este cuadro.
Este cuadrito, la virtualidad que tiene es tratar de resumirle qué vimos hasta ahora. En la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial, a los efectos de guiarlos, es como si fuéramos en una pirámide con 3 escalones. Términos que utilizo al solo efecto de que ustedes puedan imaginar lo que vimos. Un primer escalón que está compuesto por los juzgados, por supuesto, la acotación que me hizo una alumna, salvo en el Tribunal de Trabajo, que es de única instancia, y salvo en el juez notarial, que hay uno solo en toda la provincia. El primer escalón, cuando uno tiene un conflicto, es el juzgado. Sabemos que si vivo en un lugar que no sea el asiento del Departamento Judicial de Mar del Plata, del Departamento Judicial, es decir, que si no vivo en General Pueyrredón y vivo en Miramar, o vivo en Mar Chiquita, o vivo en Balcarce, el primer escalón de esta pirámide se llama juzgado de paz. Siempre que el CD, conflicto que yo voy a iniciar, está dentro de los enumerados por la ley. Si no está dentro de los enumerados por la ley, tendré que venir al lugar donde sea el asiento principal de las autoridades, que en este caso es la ciudad de Mar del Plata. Entonces, este primer escalón es el juzgado. El segundo escalón, ¿cuándo ocurre? O bien, cuando el primer escalón, cuando el juzgado dicte una sentencia, resolución que pone fin en primera instancia al CD, o durante el transcurso de este proceso. Porque este órgano unipersonal o este órgano que administra justicia puede equivocarse, porque los jueces son falibles. Y si él se equivoca, como está erradicada la solución por mano propia, el sistema procesal nos da la posibilidad que otro órgano distinto, colegiado y superior, revise lo que dijo el inferior y lo corrija, lo anule o lo confirme, porque en una de esas el equivocado soy yo. El segundo escalón lo conocemos como cámara. Y el tercer escalón, no hay 3 escalones, hay 2 solo, primera instancia y segunda instancia. Por eso la palabra escalón está mal usada, simplemente para que ustedes puedan ver, nada más, es la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano máximo de la provincia. Esto visto desde los órganos del PJ, los órganos que resuelven conflicto. Pero también sabemos que junto al PJ actúa el MP, segundo cuadrito. Es decir, ese conjunto de funcionarios cuya actividad fundamental es la defensa de los intereses públicos y sociales. Entonces, en este primer escalón, en aquel lado teníamos los juzgados. Van a actuar el agente fiscal, si es el área fiscal, el defensor oficial, si es alguien que está defendiendo, o la asesoría, si estamos hablando de una persona menor de edad o incapaz. En el segundo escalón, o segunda instancia, así como en el PJ decíamos juez de primera instancia, excelentísima Cámara de Apelaciones, segunda instancia, desde el punto de vista del MP, vamos a decir fiscal general de Cámara o defensor general de Cámara. Y para el eventual que el expediente, la causa, el CD, llegue a la Suprema Corte, desde el lado del MP vamos a ver el Procurador General de la Corte,
o subprocurador general de la Corte, que son el órgano máximo del Ministerio Público, o el defensor oficial. Perdón, el defensor general de la provincia. Es decir, estos dos cuadros separados los unimos. Entonces nos quedaría, para comprender de forma complementaria lo que estamos viendo, nos quedaría de esta forma. Cuando el expediente, el conflicto, está en los juzgados de primera instancia, dentro del MP, depende de qué área, va a actuar el defensor oficial si es la defensa, el agente fiscal si es el que acusa, o el asesor. Cuando este expediente, esta causa, este pleito, este CD, vaya a la Cámara, porque alguna de las partes entendió que el juez es el único que resuelve. Chicos, los parlantes, el micrófono. ¿Estamos? Entonces, en este caso, cuando el expediente vaya a segunda instancia, van a actuar dentro del MP el fiscal general o el defensor general departamental. Y cuando este expediente llegue a la Suprema Corte por alguna apelación que las partes pudieron haber hecho, por alguna queja, por algún error que yo creo que cometió la Cámara, cuando veamos recursos vamos a utilizar la terminología apropiada para este tema, dentro del MP va a actuar el Procurador General de la provincia o el Defensor General de la provincia. Este cuadrito lo que intenta es que ustedes vean de alguna forma gráfica lo que cuando dábamos clases en forma personal hacíamos en el pizarrón. ¿Estamos? Profe, otra pregunta con respecto a los juzgados. El juzgado de paz, Sí. ¿es recurrible? O sea, yo de juzgado de paz, ¿a dónde pasaría si interpongo algún recurso? ¿A Cámara o Tribunal? A ver, utilizando la pirámide que más o menos conocemos, Sí. por arriba los juzgados, ¿qué hay? Los cámaras de apelaciones y los tribunales de única. No, porque el tribunal de única instancia, recordá que es únicamente en materia laboral. Únicamente laboral, exacto. Nada O más. sea, yo, sí. Entonces, de juzgado de paz está en primera instancia, está abajo. Exacto. Y ahí paso a cámara de apelación. Sí, Perfecto. Sofi. Y Listo, si muchas tuviéramos gracias. en juzgado de familia, lo mismo. Claro, perfecto. Apelás una decisión del juez de familia, ¿a dónde vas? A la excelentísima Cámara en lo civil y comercial. Perfecto. ¿Vamos? Muchas gracias. Sí, sí, sí. No, por favor. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran ir haciendo? Así vamos cerrando un poco, nos quedan 10 minutos más. Ya con 1 hora y media los martiricé bastante. Y de última, el jueves que viene tenemos una charlita más si me quieren hacer preguntas. Solo nos queda hablar, supónganse, de las oficinas auxiliares del Ministerio Público, que por supuesto están en el trabajito que yo les subí, que sería la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que podría ser la Receptoría General de Expedientes, que podría ser el Registro Público de Comercio. Eso lo vamos a hablar el jueves que viene. Una pregunta, profe. ¿En qué escalón estaría el Tribunal de Casación Penal? Bien, gracias Javi, porque yo me lo había olvidado. En materia penal, el órgano máximo departamental dijimos que era la excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantía. En materia penal vamos a hacer esta disquisición, porque van a ver en el cuadrito muchos juzgados. Vamos a suponer que hay un accidente de tránsito. En motivo de ese accidente de tránsito nacen 2 acciones. La civil y comercial, que tiende al cobro de pesos. Me rompieron el auto. Yo quiero que me indemnicen. Indemnizar significa que me dejen indemne
indemne sin daño, que me paguen la reparación del auto. Pero vamos a suponer que dentro de este lamentable accidente, alguna de las personas pudo haber sufrido alguna lesión que sea de extrema gravedad o también pudo haber fallecido. Entonces, no solo nace la acción civil, sino que nace la acción penal, porque nuestra ley de fondo, el Código Penal, dice que aquel que lesionare o matare a una persona tendrá una pena es decir, matar es un delito penal. Ocurre el hecho entonces, quien actúa, y pensando en los órganos en materia penal, inmediatamente es el agente fiscal, dentro del MP que tiene la función requirente, dijimos. Es decir, actúa la policía e inmediatamente el agente fiscal viene, interviene, pone vallas, pide a peritos, ve cómo fue el tema, quién chocó a quién, a qué velocidad venía, le toma un examen si tenía alcohol en sangre, etcétera, etcétera. Ese es el agente fiscal. A esta persona que se le imputa en este accidente de tránsito un delito, si no puede pagar un abogado particular, dentro del MP dijimos que estaba el defensor oficial, que lo va a defender. Y dentro de este hecho, si existe un menor, también va a actuar dentro del MP la asesora de menores. Ahora bien, el fiscal empieza a investigar y dentro de eso pide que lo detengan, piden que le den determinada pena, pide que lo detengan. ¿Quién va a intervenir para controlar la legalidad de lo que está haciendo el fiscal? El juez de garantía. Esto no se los voy a preguntar jamás, simplemente que a veces una pregunta, en este caso la de Javi, viene muy bien para que yo les explique y ustedes puedan saber algo, no que va a ser materia de examen. Entonces el juez de garantía controla. Por supuesto que si hay menores, tenemos el juez de responsabilidad del joven o el juez de garantía del joven. Sigamos. Si el Profe. Sí. Perdón, Josefina, otra vez. Tengo una pregunta capaz es medio tonta. Sí. Los tribunales son Sí. de primera instancia y dentro del tribunal se sortea un juez y ahí es cuando se habla de juzgado de primera instancia. No, los tribunales es un nombre ficticio que se le da Perfecto. a donde se encuentran todos los órganos judiciales. Los efectos, cuando vos iniciás un proceso, es un juzgado civil y comercial. Eso que se hace en la Receptoría General de Expediente, lo que cualquier cosita lo vamos a ver el jueves que viene. Perfecto, gracias. No, por favor. Entonces, sigamos Profesor, una pregunta. No, déjame terminar, Alicia. Déjame terminar y te doy la palabra, por favor. Gracias. Sí. Entonces, tenemos, ocurrió el hecho, el agente fiscal intenta acusar, intenta investigar, hay un defensor oficial y hay un menor. ¿Quién controla esta etapa del proceso? El juez de garantías. Si la pena privativa de libertad máxima en el delito que se investiga, esto de acuerdo al Código Penal, es mayor a 6 años, interviene el Tribunal Criminal. Si es menor de 6 años, interviene el Juzgado Correccional. Vuelvo. Cuando la pena privativa de libertad sea superior a 6 años, de acuerdo al Código Penal, si es superior, Tribunal Criminal. Si es inferior, Juzgado Correccional. Dictan sentencia estos órganos. ¿Quién va a controlar quién es el órgano de alzada de los juzgados correccional o del Tribunal Criminal? La excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías, órgano máximo del Departamento Judicial. Y acá voy a la respuesta del que me hizo la pregunta, de Javier. Entre el órgano máximo departamental en materia penal exclusivamente y la Suprema Corte hay otro órgano judicial, Tribunal de Casación. Órgano que está en el medio, está de filtro, está después de la Cámara, uno solo en toda la provincia y antes de la Suprema.
¿Está Javier? Creo que sí. Alicia, te doy la palabra. Y gracias Sí, por esperarme. No, por favor. Mi pregunta es esta. ¿Los órganos judiciales de perfecto. Cava, al ser autónoma, son solamente federales? ¿Son nacionales? Perdóname, Ali, no te escuché, discúlpame. Si los órganos judiciales de Cava, Sí. al ser autónoma, son solamente federales. A ver, viene bien. Te hago la aclaración. Poquito, a ver. Como dijimos, el sistema judicial argentino está basado en dos grandes sistemas. Uno que llamamos el federal, que está en todo el país, independientemente de donde ocurra el hecho, de acuerdo al 116 y 117 de la Constitución, y otro que es provincial u ordinario. Dos sistemas. En el medio, Cava, y por razón de cajetilla, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex capital federal, a los órganos propios los llamó nacionales. A los efectos judiciales, lo que era la capital federal era como una provincia más. Y en vez de llamar a sus órganos ordinarios, como los llamamos nosotros, ellos le pusieron el nombre de nacionales. Entonces, para corregir, vale tu pregunta, Alicia, hay solo dos sistemas, uno que es federal y otro que es ordinario y provincial. En la ciudad, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en vez de llamarse ordinarios, se llaman nacionales. El trabajo que tenés, que te marca los puntos 1 y 2 de la bolilla unidad 3, te da un gran panorama de esto y donde te marca que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento hay tres tipos de órganos. El federal, que es como el que está en Mar del Plata, porque está en todo el país. Los tribunales federales en Mar del Plata tenemos en materia civil, comercial, laboral, en Independencia Casi Moreno. En materia penal federal lo tenemos en La Loma, en Viamonte y Bolívar. En materia federal tenemos el Tribunal Oral Federal, que está frente al Correo, Luro y Santiago del Estero y Córdoba. ¿Estamos? Entonces, en Cava existen hoy en la actualidad tres tipos de órganos. El federal, que es el que debe estar en todo el país, igual que en Mar del Plata. El provincial u ordinario, que no se llama ni provincial ni ordinario, pero que es lo mismo, y se llama nacional. Y otro nuevo, que es autónomo de la ciudad de Buenos Aires o Cava, que está tratando de coexistir en distintas materias con el ordinario o nacional. Entonces, no confundir nacional de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es lo mismo que el ordinario o provincial de cada provincia. De todas formas, lean el apunte que ahí los aclara. ¿Está bien, Ali? Sí, gracias, profe. Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta más? Otra preguntita más. Perdón. A pesar de que es el juez nada más, o sea, el juzgado sería el juez. Cuando hay cuestiones como muy importantes, las trata el tribunal, o sea, los tres jueces en conjunto, o eso es solo en procesal penal. Acordate que tribunal no está mal dicho, salvo que estés hablando del Tribunal del Trabajo. Bien. Si me estás hablando como órgano de alzada, primero tenemos que saber de qué órgano. Del juzgado, cuando el juzgado dicta alguna resolución, si es civil y comercial, y la parte no está conforme, quien va a revisar esa decisión es la Cámara Civil y Comercial. Si es en materia contencioso-administrativa, será la Cámara Contencioso-Administrativa, que en este caso particular, la Cámara Contencioso-Administrativa del Departamento Judicial de Mar del Plata es una cámara regional. La civil y comercial y la penal son departamentales. La contencioso-administrativa es regional. ¿Qué significa? Que abarca más de un departamento judicial.
Y si te desconforma alguna resolución del Tribunal de Trabajo, como órgano de alzada o superior, únicamente tenés la Suprema. ¿Te aclara esto, Sofi? José, sí, gracias. José, ¿estamos? Sí, de sí, todas perfecto, formas, gracias. el jueves que viene, creo que a la misma hora, ya después se las voy a saber, vamos a tener la última charla antes del parcial, lo que implica que hagamos un intercambio más activo, y ustedes me van haciendo y vamos contestando entre todos todas las preguntas. Yo un poco lo último que les comento es, a algunos ya se lo mandé, a otros se los voy a mandar en el curso del día, un nuevo trabajito. Cuando digo trabajito es, en este caso, no será más de 2 hojas o 4 carillas. Tope, tope. Así como en Derecho y Justicia, la Ley y Justicia, más que calificarlos quería generarles alguna inquietud, porque a veces venimos con la idea que derecho o la ley y la justicia es lo mismo, y ahora ya estamos viendo que no es lo mismo. Y esto no implica que la ley sea injusta, pero cuando hablamos de la ley sabemos que es un conjunto de normas, y cuando hablamos de la justicia es un conjunto de valores, y en una de esas los valores míos no son los de ustedes. Entonces yo soy justo para mí, pero no soy justo para ustedes. Porque muchos están en que prevalece la justicia. La idea no es contrariarlos, Por eso los trabajos son la opinión de ustedes que me parece válida. Simplemente, más allá que a cada uno les hice una devolución, la idea es que a veces la justicia depende de quién la ejerza, y la norma es sola uno. Entonces, este segundo trabajo también lo que intenta, para aquellos que quieran, abrirle un poquito más el bocho. Por ejemplo, en este caso, y me vuelvo al derecho, el derecho canónico, ¿qué es? El derecho romano, ¿qué es? El derecho anglosajón, ¿qué es? El derecho islámico, ¿qué es? ¿Y cuáles son sus principales características? 3, 4 características, pues yo no intento que hagan un libro, simplemente generarles algunas inquietudes que se van a continuar para cuando nos veamos en la segunda parte, pero siempre la intención es saber qué tanto quieren participar, porque a partir de este trabajo hay muchos que empezaron a ver el derecho romano, empezaron a ver quién es la justicia, por qué está vendada, por qué hay una balanza en la mano y en la otra tiene una espada. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta idea? Otros no me contestaron, otros copiaron y pegaron mal, invirtieron las respuestas, otros se copiaron entre sí, pero ninguno van a ser calificados. La intención de este trabajo es tener de mi parte una nota de concepto para el final y generarles a ustedes inquietudes de distinta naturaleza. Este trabajo van a tener hasta el lunes 18, los que lo recibieron, si no ahora me voy a sentar un ratito y se los voy a mandar como el otro, hasta el lunes 18, 4 de la tarde. Y por supuesto que todos tienen mi mail y todos pueden mandarme email, hacerme la consulta, como ustedes gusten. ¿Alguna dudita más? Bueno, agradeciéndole que me hayan dejado participar un ratito, almorcemos todos y estemos tranquilos y cuídense, por favor. Muchas gracias. Un saludo afectuoso Muchas gracias, profe. a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.